Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al 10º panel de Crías Digitales, Humanidades Digitales, Principios Básicos y Posibilidades. Así que estamos en ese penúltimo panel de este semestre. Le voy a presentar a la doctora Maldonado. La doctora Carmen Maldonado es la directora de CRIA y a su vez va a presentar los recursos del taller de hoy. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro Crías Digitales, Humanidades Digitales, Principios Básicos y Posibilidades. Y en el día de hoy tenemos el placer de contar con la doctora Mirelsa González Vélez y la doctora Nanya Ríos Villarini, excelentes colegas, una de la Facultad de Humanidades y la otra de la Facultad de Estudios Generales. Y voy a presentar a ambas para que luego ellas continúen con su taller. Primero comienzo con la doctora González Vélez, que tiene un doctorado en comunicación de masas y periodismo de la Universidad de Iowa y una maestría en comunicación de esa institución. Ella se graduó de nuestro recinto en periodismo en su bachillerato y antes de retornar a su alma mater, estuvo como instructora en el programa de estudios latinoamericanos en la Universidad de Iowa. Los temas de investigación de la doctora González Vélez se centran en el papel cultural y social de la comunicación en la articulación de identidades imaginadas, y su mayor interés está especialmente en los aspectos culturales y críticos del discurso de los medios latinos. La doctora González Vélez ha publicado sus trabajos de investigación en diversas revistas arbitradas, incluyendo The Journal of Communication Inquiry and Political Communication, y actualmente se desempeña como miembro del consejo asesor de la revista The Journal of Communication Inquiry. Y además está desarrollando, perdónenme que tengo aquí alguien que entró aquí al laboratorio, discúlpeme. Y este proyecto, en conjunto con la doctora Nanya Ríos, explora la educación bilingüe y la competencia comunicativa en la cercana de isla de San Croix, de las Islas Vírgenes. Y además, la doctora Mirelsa González imparte cursos conceptuales y prácticos en comunicación, como teoría de la comunicación, comunicación intercultural y comunicación organizacional y oratoria. Y ha sido directora del Departamento de Inglés y actualmente es decana auxiliar de Asuntos Académicos de la Facultad de Humanidades. La doctora Ríos Villarini posee una maestría y doctorado en Antropología Lingüística de la Universidad de Texas, Austin. Completó su bachillerato en literatura aquí en nuestro recinto de Río Piedras y sus intereses académicos giran en torno a temas de lengua, ideología y lenguaje y poder. Y recientemente ha desarrollado una investigación sobre la migración puertorriqueña en las Islas Vírgenes Americanas, con énfasis en el carnaval y el calipso. Y entre sus publicaciones se encuentran Floating Migration, Education and Globalization in the U.S. Caribbean, Ritmos que unen islas, calipso y drones entre Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas, Migración entre Vieques y Santa Cruz, y una oportunidad para el desarrollo de una visión geográfica pancaribeña, entre otras. Actualmente se desempeña como catedrática del Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades. Un preámbulo aquí a la doctora González y a la doctora Ríos. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Para Nanya y para mí es más que una alegría poder acompañar a el equipo de CRIAS en este taller sobre humanidades digitales, principios básicos y posibilidades. Así que no quisiera comenzar sin agradecer, ¿verdad?, a la doctora Maldonado Blar, a la doctora Cristina Martínez, a la señora Sobeida Díaz y a Graciela por la invitación, por ayudarnos a trabajar con la logística de la presentación y un poco por ser siempre tan efusivas, ¿verdad? Siempre nos han apoyado en todos los proyectos que hemos estado haciendo en esta área de estudio que parecería ser un poco complicada porque
implica la interacción de muchas áreas y de muchas disciplinas, que por lo regular nosotros como académicos no consideramos que pueden tener, ¿verdad? Puntos de encuentro. Así que yo voy a comenzar con la presentación. Luego Naya va a hablar un poco de ejemplos particulares de proyectos en humanidades digitales y luego vamos a abrir para preguntas y respuestas. Cuando nosotros hablamos sobre las humanidades digitales, nosotros estamos, si podemos pasar a la próxima, al próximo slide. Cuando nosotros hablamos de humanidades digitales, nosotros estamos un poco tratando de apalabrar un término que es dinámico, porque es un término que trata de representar áreas de estudio en donde interaccionan diferentes prácticas que vienen de las humanidades, de las ciencias de la información y de las ciencias de cómputos. Entonces, cuando yo hablo de un término dinámico, también me estoy haciendo referencia a que, dado que las humanidades digitales está tan íntimamente relacionado con el aspecto de las tecnologías, pues entonces hace sentido que tengamos una definición del concepto que sea amplia, que no sea rígida, que permita que una vez nosotros como estudiosos vamos adentrándonos a entender eso que son las humanidades digitales, también reformulemos esas definiciones. ¿Verdad? En términos de establecer unos criterios básicos, pues nos mantenemos con la idea de que es un área de estudio en donde interaccionan estos tres grandes saberes, lo que tiene que ver con ciencias de cómputo, lo que tiene que ver con ciencias de la información y lo que tiene que ver con las humanidades. Algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que se hace dentro de esta área de estudio incluyen prácticas básicas de digitalización y creación de metadata, mientras se procesan colecciones de artefactos de naturaleza análoga. Cuando yo hablo de un artefacto de naturaleza análoga, a lo que me estoy refiriendo es a que cuando ese artefacto se crea o se produce, no interviene una computadora, no interviene un elemento de programación o un algoritmo, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en las cámaras de fotografía que trabajan todavía con el filme y que para poder manejar ese filme necesitamos unos químicos, necesitamos una luz en particular y en ese proceso es mecánico, en ese proceso no interviene una computadora o un programa, ¿verdad? O una aplicación que está más cercano, digamos, a lo que nuestros estudiantes universitarios conocen y dominan, ¿verdad? El jargon que conocen y dominan. Así que estoy hablando de prácticas que intentan digitalizar y crear una representación en formato digital de esos objetos que nosotros conocemos como documentos, imágenes en movimiento, ¿verdad? Films y objetos sonoros también. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Todos estos objetos nosotros los conocemos como objetos efímeros porque tienen un término de caducidad, no son eternos. Y como no son eternos, la idea es que el ejercicio de la digitalización, llevarlo al mundo digital, va a permitir su preservación y su conservación por mayor cantidad de tiempo. Eso trae otras complicaciones que las vamos a trabajar más adelante, pero el fin último es tratar de preservar esos objetos por el mayor tiempo posible, ¿verdad? También estamos trabajando dentro de las humanidades digitales con el concepto de Big Data o de Complex Data. Y de lo que se trata es de
en el mundo digital, todo lo que se crea, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Nacido digitalmente o naturally born, digitally born objects, pues desarrollar estrategias que nos permitan establecer relaciones entre ese montón de data que se crea y que se guarda, se siembra, ¿verdad? En un espacio que por ahí nosotros le llamamos espacio de nube, pero que no es espacio de nube nada, ¿verdad? Está localizado en algunos puntos, en algunos centros, a través del globo terráqueo, ¿ok? Y entonces, estableciendo esas relaciones, nosotros como académicos e investigadores, como productores de esas representaciones, y lo que intentamos hacer es alar, ¿verdad? Información de aquí y allá a través del uso de programación y de algoritmos para crear redes que le den que visualicen, que le den cierta visualización a esa data o a ese objeto que vive en el mundo digital. Así que de alguna manera estamos trabajando también con la creación de significados y con la representación de esos significados. Nosotros como productores de ese proceso de significación. Y también estamos trabajando con la valoración de esos objetos, ¿verdad? Lo que hablaba un poco yo ahorita, decidir cuáles son las mejores prácticas de preservación para facilitar la investigación con esos objetos que son digitales. Si podemos pasar a la próxima, al próximo slide. Así que los que exploramos de alguna manera las humanidades digitales también nos consideramos ¿verdad? Bajo el término de humanistas digitales. Nosotros, y esta es una discusión que se ha dado de manera extensa, los humanistas seguimos trabajando con el elemento del objeto, del ser humano, del sujeto humano, las relaciones, seguimos entendiendo que la corporalidad es importante, que estar ahí, ese elemento de la relación física mediada es bien importante, pero reconocemos que en este momento de la historia, el quehacer humano está siendo representado y mediado por objetos creados en formatos digitales. Así que desde una perspectiva crítica nos acercamos a esos objetos creados con esas herramientas digitales o a esos objetos que han sido transformados de tecnologías análogas a tecnologías digitales para mantener su preservación. Jennifer Giuliano es una investigadora en esta área de humanidades digitales, y una de las cosas que ella ya ha estado discutiendo desde 2014 es que para ser un humanista digital o para trabajar desde ¿verdad? Para y por las humanidades digitales, es necesario que nosotros nos mantengamos bien al día de lo que son las nuevas tecnologías y cómo las tecnologías van impactando el trabajo que hacemos como humanistas, ¿verdad? Necesitamos entender la tecnología, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, mantenernos, ¿verdad?, al día con esos cambios en la tecnología y entender, ¿verdad?, el cómo, porque el cómo nos va a guiar en el proceso decisional para saber qué tipo de impacto nuestro trabajo como académicos tiene que hacer en la interpretación de ese objeto y cómo ese objeto se representa, ¿verdad?, en el campo amplio de lo que es el mundo digital. Si puedes pasar a la próxima. Entonces, la pregunta obligada es, ¿para qué son las humanidades digitales? Bueno, pues las humanidades digitales lo que intentan es visualizar relaciones entre productores y usuarios de artefactos digitales. Ahora bien, no podemos separar lo que es un productor de lo que es un usuario, ¿verdad? Las dos cosas van atadas de la mano. Yo soy usuaria de artefactos digitales, pero una vez me acerco a ellos y genero una nueva interpretación sobre ellos, me convierto en productora. Así que esas relaciones son relaciones que no pueden dejar de un lado un proceso o el otro. Por lo tanto, cuando exploramos
ese ejercicio de usuario-productor en las humanidades digitales, buscamos también explorar interfaces y herramientas computacionales que nos ayuden a interpretar ese montón de datos que se generan en el mundo digital y que son datos culturales porque se producen de la acción del ser humano sobre las cosas, ¿verdad? Estamos hablando de textos, de artefactos, de libros, de documentos, fotos, de imágenes y de sonidos. Sobeida, por favor, la próxima. Yo quise traer esta figura la publica Alejandro Benito en una monografía que hace a modo de cumplir con sus requisitos de graduación para un máster en Humanidades Digitales en la Universidad de Salamanca, en España, porque me pareció que era una visualización muy interesante de cómo se van conectando diferentes áreas, ¿verdad? En el caso particular de humanidades y ciencias de la computación o ciencias de cómputo, parecería que son dos áreas completamente diferentes. Pero fíjense que aquí tenemos disciplinas que son bien tradicionales dentro de las humanidades, lingüística, arte, literatura, música, filosofía, y cómo cómo interaccionan todas ellas con el asunto, con herramientas de ciencias de la computación, como es minería de datos, minería de textos, Geographical Information Systems, la geolocalización, sistemas de geolocalización, elementos de visualización y teoría de grafos. Teoría de grafos no tiene, es teoría de códigos, ¿verdad? Entonces, cuando tú unes esos diferentes metodologías tradicionales de la ciencia de cómputos y tradicionales de las humanidades y las entrelazas, tú entonces vas desarrollando también nuevas formas de mirar ese objeto cultural y de acercarte a ese objeto cultural, y de ahí es que nosotros, ¿verdad?, generamos el concepto de humanidades digitales. Y en este caso tendríamos que recordar ese concepto teórico de McLuhan, que decía que el medio es el mensaje, y en ese sentido, por eso es que aquí también se integran elementos de la teoría de la información y de las ciencias de la información. Para mí también es importante esta figura, porque esta figura nos demuestra que en las humanidades digitales hay un sesgo hacia la teoría crítica, ¿verdad? Porque la manera en que nos acercamos a los objetos no es meramente para describirlos, ni es meramente para establecer métodos cualitativos o cuantitativos de análisis, sino más bien que nos acercamos desde el concepto de quién produce, cómo se produce, por qué se produce, cuál es el objetivo final, ¿verdad? De que estos objetos son de naturaleza análoga y se digitalizan, o sea que nacen ya como objetos digitales. ¿Por qué es importante? ¿A quién le interesa que eso se visualice? ¿A quién le interesa que eso se represente? También aquí, esta imagen también nos deja ver otros elementos que para mí son importantes, que tienen que ver con el asunto de la preservación per se. Es decir, nosotros, como yo decía ahorita, no podemos preservarlo todo. Así que tendríamos, a modo, ¿verdad?, de objeto digital, como no lo podemos preservar todo, hay un ejercicio de selección. Entonces, ¿cuáles son los criterios para seleccionar? ¿Cuáles son los criterios para decidir esto sí lo voy a preservar y esto lo voy a descartar? Por el otro lado, en el ejercicio de la preservación, cuando estamos hablando de objetos digitales, estamos hablando de un montón de infraestructura que es necesaria para que esa preservación se dé. Eso incluye energía eléctrica, porque, ¿verdad?, esos servers donde están guardados todos esos datos consumen energía. Entonces, eso implica otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo que nosotros le llamamos la basura digital. Lo que no se usa y se descarta, ¿para dónde va? Se destruye. ¿Cuáles son los criterios para destruirlo?
¿cómo nosotros decidimos qué se queda y qué no? Los costos de preservación, ¿verdad? El asunto de la energía eléctrica. En una situación de cambio climático, ¿cómo se afecta el ejercicio de la preservación de archivos y objetos digitales cuando hay una cierta tendencia a nosotros depender de la energía eléctrica y no de la energía solar, digamos, ¿verdad? Para mantener nuestros equipos y nuestros servers funcionando. O sea, aquí hay un montón de elementos que se tienen que tomar en consideración y que tenemos que valorar a la hora de pensar en esta cultura de datos y eso es otra de las cosas que hacen las humanidades digitales. Si puedes seguir con la próxima. Así que cuando nosotros nos planteamos un ejercicio de investigación, ¿verdad? En las humanidades digitales o dentro del campo de las humanidades digitales, nosotros tenemos que plantearnos primeramente o estableciendo el problema como una pregunta o estableciendo un statement, ¿verdad? Un enunciado que de alguna manera me establezca una ruta a seguir, ¿verdad? ¿Por qué y para qué yo quiero analizar un dato, un archivo, un objeto digital? ¿Cuál es mi objeto de estudio per se? Son las fuentes, es decir, el origen de ese dato, son los contextos, es decir, aquellas cosas que de alguna manera mediaron la producción de ese dato o el consumo de ese dato, o los medios, y los medios aquí me refiero a los soportes, ¿verdad? Porque para yo acceder a un objeto digital necesito una infraestructura y necesito saber también si los soportes en donde están esos datos guardados o donde se representan esos datos son adecuados o no. Así que fuentes, contextos y medios también pueden ser objetos de investigación. Yo tengo también que desarrollar una cierta, un cierto modelo teórico desde donde yo acercarme, ¿verdad? En términos del análisis y la reflexión que estoy haciendo sobre esos objetos digitales. Tengo que estar clara sobre quiénes son los usuarios de esos objetos digitales para también un poco orientar mi análisis y reflexión. Y un poco lo que decía ahorita, nosotros somos usuarios, pero también somos productores porque una vez nosotros nos acercamos a un objeto digital y lo utilizamos, ¿verdad? Lo hacemos propio. Nuestra interpretación y nuestro uso del mismo transforma su naturaleza. Así que cuando hacemos análisis desde las humanidades digitales, también pensamos en esos usuarios productores, si son académicos, si son especialistas, si son educadores, si son miembros de una comunidad. Todos esos elementos inciden en lo que nosotros hacemos como parte del análisis de esos objetos digitales. Y finalmente, el resultado, la representación final, que digamos que es lo que se queda, la huella que deja ese objeto digital, ¿qué nos dice a nosotros sobre ese momento en la historia en que ese objeto se construye, ¿verdad? Se produce. También hay unas ciertas elementos que tienen que ver con quién representa y quién tiene autoridad sobre lo que se representa. En modelos teóricos se habla, por ejemplo, y esto lo han estado haciendo diferentes investigadores y académicos en el área, aplicar elementos de feminismo y teorías postcoloniales y teorías que tienen que ver con el análisis crítico de los medios y
un poco ir desarrollando todo un modelo teórico que trate de guiarnos en el proceso de entender quién representa y por qué representa de esta manera un objeto, una idea, una narrativa. Todas esas cosas también las hacemos en las humanidades digitales. Por favor, si puedes pasar a la próxima. Así que cuando nosotros nos adentramos en la investigación en este campo que le llamamos humanidades digitales, nosotros generamos producción académica. Una discusión que se ha estado dando en los últimos 10 años tiene que ver un poco con cómo se valida esa producción académica, porque pues en la academia, ¿verdad? El scholarship, hay una tendencia a lo que se llama publish or perish, ¿verdad? Que hay que publicar. Hacemos investigación y los resultados de nuestros análisis los ponemos al servicio de la comunidad de académicos de la que somos parte, y ahí se da un intercambio de ideas y de ahí vamos solidificando nuestras áreas de estudio. Entonces, lo tradicional es que ese ejercicio se haga a través de textos académicos, ¿verdad? Ensayos académicos, lo que nosotros le llamamos los papers o las presentaciones en conferencias académicas que luego se transforman en publicaciones. Pero dentro de las humanidades digitales hay otras formas de publicar, hay otras formas de validar ese ejercicio que estamos haciendo porque estamos trabajando con objetos digitales. Así que yo les presento algunas de esos formatos de producción académica que utilizamos en las humanidades digitales, textos académicos tradicionales que se publican en revistas tradicionales que se publican tanto en papel como en formato digital, estudios de caso en donde se analizan proyectos digitales, ¿verdad? Construcción de colecciones digitales, eso es otra manera de publicación, de publicar, porque lo que hacemos es que utilizando las ciencias de la información, la ciencia de cómputo y lo que conocemos de nuestras disciplinas en las humanidades, diseñamos, trabajamos con el concepto de arquitectura de la información y diseñamos colecciones como objetos digitales, ¿verdad? Y utilizamos herramientas como por ejemplo Omeka, que es una de las herramientas que se ha estado utilizando por académicos en el área para construir esas colecciones digitales. Omeka no es otra cosa que un programa que te permite hacer un input de información y de datos y de objetos digitales y a través de ese programado se genera una visualización a través de archivos tradicionales, colecciones a modo de repositorios o lo que nosotros le llamamos galerías, ¿verdad? También está la creación de proyectos digitales per se. Y eso lo que significa es que hay un ejercicio de digitalización que se desarrolla en donde se tratan de rescatar materiales que no están digitalizados, se corre un proyecto completo de digitalización y entonces eventualmente pues eso se transforma en una colección digital. Los últimos tres, visualizar relaciones de web mapping, un poco tiene que ver con lo que yo les hablaba ahorita de este mundo inmenso de Big Data, cómo nosotros podemos trabajar a través de la programación y el uso de algoritmos, unos ejes donde podamos utilizar esos ejes como herramientas para llamar esos datos y traerlos a una plataforma X y nosotros decidir cómo es que se relacionan esos datos, ¿verdad? Las historias orales también han visto en las humanidades digitales una herramienta de publicación y de producción académica, porque ya no solamente podemos nosotros documentar esas historias orales, sino que también las podemos visualizar en un mapa. Y finalmente, la curaduría de objetos nacidos digital,
Esa es otra área que se ha estado desarrollando muchísimo en los últimos años. Un ejemplo es lo que ha estado haciendo la NEH, ¿verdad? National Endowment for the Humanities, que ha estado financiando ese tipo de ejercicio, un poco porque es un área como abierta, ¿verdad? Todavía no hay una definición muy clara de cómo se define un objeto nacido digital y cuáles son los elementos para curar ese documento, ¿verdad? O ese objeto. Así que un poco de esto es de lo que se trata las humanidades digitales. Si podemos pasar a la próxima. Ahora yo le voy a pasar la presentación a Ana, ya que va a estar conversando con nosotros sobre las posibilidades que nos presenta las humanidades digitales para efectos del trabajo que hacemos como investigadores. Gracias, Mirelsa. Pues en esta segunda parte de este mini panel, lo que me gustaría hacer es ofrecer una visión panorámica sobre las posibilidades prácticas y aplicadas que ofrecen las humanidades digitales, ¿verdad? Usando los conceptos y los parámetros que ya ha establecido Mirelsa, ¿verdad? Como lo es la dimensión transdisciplinaria entre la archivística, las ciencias de cómputo y las humanidades, la preservación de documentos y el acceso, ¿verdad? Que otra dimensión bien importante, difundir eso que estamos preservando. Pues quiero dar algunos ejemplos contextualizados en el mundo académico de Estados Unidos, luego los voy a pasar por lo que se está haciendo sobre Puerto Rico o en Puerto Rico, y por último les voy a hablar de 3 proyectos que Mirelsa y yo canalizamos a través del Centro para las Humanidades Digitales, que está ubicado en la Biblioteca Ángel Quintero Alfaro de la Facultad de Estudios Generales. Voy a colocar todos los enlaces de todos los proyectos de los que voy a hablar en el chat para que puedan ustedes seguirlos en la medida en que los voy describiendo en la presentación. Vamos a ver si en verdad hice lo que quería hacer. Vamos a ver. Si no, no se preocupen que yo lo hago una vez termine. Sobeida, si quieres vamos a pasar al primer slide. Vamos a ver si lo puedo. I think I can do this. Para ir haciendo copy and paste y me acompañen en el viaje. A ver, muy bien. Pues voy a empezar, ahí están, creo, con el primer proyecto que se llama Separados, o en su versión en inglés, Torn Apart. Es un proyecto que utiliza la tecnología de geolocalizadores para ofrecer un mapa de la distribución y localización geográfica de las facilidades de ICE en los Estados Unidos. Los puntos anaranjados pequeños son los centros que no están en uso y los círculos anaranjados grandes son las facilidades activas. Los círculos violetas son las detenciones juveniles, donde también ubican a estos jóvenes indocumentados que son intervenidos por ICE. En el segundo slide, por favor, Sobeida, si puedes pasar, de este mismo proyecto, vemos que se representan los lugares con círculos azules en los que se ofrecen ayudas a los inmigrantes. Esta forma de representar esta información nos da la posibilidad de documentar en primer lugar la desproporción de facilidades de detención frente a las organizaciones que dan apoyo a estas comunidades. Además de eso, visibiliza las instituciones que ofrecen apoyo a los inmigrantes y su familia. Este proyecto de Torn Apart tiene una segunda parte en formato digital también, donde
donde ubica el presupuesto asignado y los senadores que han cabildeado para que estas facilidades se mantengan abiertas. Así que, ¿verdad? Este primer proyecto digital pues nos da una idea, ¿verdad?, de esa dimensión política de denuncia y de visibilización que nos ofrece la plataforma digital. El segundo proyecto que voy a hablar, vamos a pasar al próximo slide, Sobeida. Es un proyecto que a mí me gusta mucho porque combina diferentes medios, la fotografía, el vídeo y el audio. Y se trata del paisaje sonoro y visual que ofrece el estanque Walden, ubicado en Massachusetts. Este proyecto ofrece un mapa del estanque dividido por zonas. Los usuarios tienen acceso a videos con sonidos grabados en directo desde el punto, ¿verdad?, donde está marcado en el mapa, para crear una experiencia en formato digital a los visitantes. Este lugar sirvió de inspiración al reconocido naturalista y poeta Henry David Thoreau y tiene una gran influencia en la literatura americana de la zona. Además, algunos videos de los que se incluyen en este proyecto tienen unos recorridos guiados con unos tiros de cámara bien inusuales. Así que es una exploración visual que un usuario que va al lugar a pie no podría hacer, ¿verdad? Porque, digamos, hay recorridos que están hechos con tomas aéreas, hay recorridos que están hechos como si uno fuera el zapato, ¿verdad? Así que uno usualmente como un usuario físico del lugar no tiene acceso a esa posibilidad visual. El próximo proyecto, si quieres pasamos a al próximo slide. ¿Ves? Entonces aquí, para que tengan una idea de lo que les estoy describiendo, cada círculo marca las diferentes zonas del estanque y como ustedes ven, ese círculo está acompañado de un video y tiene información sobre las particularidades de ese lugar, ¿verdad? La biodiversidad que hay en cada parte del estanque. Pasamos a al próximo slide. El tercer proyecto lleva por título La Revolución de Berkeley y guarda documentos, fotos, material efímero, historias orales y videos sobre eventos, marchas, manifestaciones ocurridas en Berkeley, California en los años 60. En la próxima imagen, vamos a pasar, Sobeida, hago como un énfasis, ¿verdad?, a dos mini proyectos dentro de esa página, ¿verdad? En primer lugar, se trata de un mini proyecto sobre la comunidad trans y el otro mini proyecto tiene que ver con la colección musical producida por mujeres en esa época. Así que en este sentido, este proyecto digital lo que busca es crear unas conexiones sobre grupos marginalizados o poco visibilizados para ofrecer unas miradas transversales complejas sobre un momento político importante en la historia de los Estados Unidos. Y me encanta ese proyecto porque yo presumo que es un proyecto que dirige algún o varios profesores de Berkeley y que les asignan a sus estudiantes estos mini proyectos. Así que es una página que va añadiendo contenido semestralmente. Así que son los mismos estudiantes los que producen y seleccionan los materiales que están disponibles en la Revolución de Berkeley. Ahora quiero reseñar 3 proyectos sobre Puerto Rico. El primero, vamos a pasar al siguiente slide, Sobeida, es una iniciativa que registra y geolocaliza las historias orales de Calley,
luego del paso del huracán María. En este registro, en este mapa, hay varios iconos y cada icono tiene un archivo de audio acompañado de una transcripción escrita, y también vienen con imágenes o fotografías que acompañan esa historia. Así que ahí uno puede ver la riqueza de todos los materiales que uno puede combinar para dar un relato, no solamente el audio, no solamente la transcripción, que eso es bien importante, sobre todo para las personas que tienen diversidad funcional, ¿verdad? Que puedan también tener acceso a estos proyectos digitales. En este mismo slide incluyo un proyecto también de geolocalización que se llama Visualizando el Apoyo Mutuo. Y es una iniciativa que por un lado revela el problema que tiene Puerto Rico sobre el acceso a la comida, a los alimentos y las peripecias a las que recurren miles de puertorriqueños para poder suplir sus necesidades alimentarias. Así que en ese sentido, ¿verdad? Creo que son gestiones que salieron de la necesidad de la respuesta a las emergencias tanto climatológicas como sísmicas que hemos tenido en los pasados años, y que no solamente ofrece una visualización geográfica de dónde están ubicados estos proyectos, sino que se enriquecen esos puntos geográficos con narrativas, con audio y con vídeo. El siguiente slide se trata del Sílabos de Puerto Rico, y esto es un proyecto, ¿verdad?, más académico, solamente estoy tratando de darles como una visión bien amplia de todas las posibilidades, y este proyecto ofrece al usuario acceso a un repositorio digital que incluye videos, bibliografía, fotos, audio y todo tipo de recursos para que los maestros y profesores de todos los niveles puedan incorporar en sus clases temas relacionados a la deuda en Puerto Rico, el paso del huracán María, así como la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló. Así que el proyecto no tiene unidades temáticas, ¿verdad?, o guías, sino que hace acopio de diferentes recursos por tema para que el maestro o el profesor tenga como un banco, ¿verdad?, de apoyos para poder traer estos temas a su salón de clase. Como saben, están todos en el chat para que puedan ir haciendo clic según los voy describiendo. También quería presentarles la exhibición que conmemora el centenario de don Ricardo Alegría, titulada Patrimonio e Identidad. Esta exhibición es un esfuerzo del Archivo General de Puerto Rico y cuenta con fotografías y documentos que describen el legado de don Ricardo y sus gestiones en defensa de nuestra cultura y el patrimonio. Así que también quería como incluir esto porque vemos un esfuerzo del archivo y del Archivo General de Puerto Rico por ¿verdad?, entrar en ese mundo de las humanidades digitales a través de una exhibición que es accesible a todo el público. Y que está muy bonita, tiene diversidad de recursos, tiene documentos, tiene cartas, tiene fotografía. También el próximo slide presenta el proyecto Boricuas in the City. Es una iniciativa de memoria que busca resguardar las historias orales, así como los espacios significativos para la diáspora puertorriqueña ubicada en Nueva York. Y por último, les quiero presentar 3 proyectos que se gestan desde la Universidad de Puerto Rico, particularmente desde el Centro de las Humanidades Digitales, que como dije está ubicado
en la Biblioteca Ángel Quintero Alfaro de la Facultad de Estudios Generales. Se trata de 3 archivos digitales, es el próximo slide, Sobeida, de carácter comunitario. El primero que les voy a hablar se trata del archivo histórico Casa Pueblo. Este archivo tiene varias colecciones que documentan pues los más de 40 años de historia. Yo digo que son más de 40, aunque están en el aniversario 41, porque parte de la gestión del archivo Casa Pueblo es precisamente documentar aquellas gestiones que sirvieron de antecedente. Así que comenzamos con la digitalización de la revista Tierra Adentro, que antecede Casa Pueblo, y que ellos, cuando digo ellos, los líderes comunitarios de Casa Pueblo, entendían que era bien importante porque en sus publicaciones más recientes, en los libros de Alexis Mazzoli y de Arturo, pues no hay tanta documentación de este tiempo, ¿verdad? Así que es un proyecto que goza del auspicio de los fondos institucionales FIPI, está corriendo en su primer año, llevamos 9 meses trabajándolo, y lo que tienen ahí pues es la página web y una muestra de cómo se visualizan esos ítems que están ahí digitalizados. Una particularidad de este proyecto, a diferencia de otros proyectos que he presentado, es que es un proyecto que se gesta siguiendo unas bases conceptuales que ya trabaja Casa Pueblo, como lo es la sustentabilidad y la autogestión. Así que estamos pensando este archivo siguiendo esos 2 ejes, ¿verdad? ¿Qué significa un archivo autogestionado? ¿Qué significa un archivo sustentable? Bueno, en nuestro caso estamos apostando a que el voluntariado y el entrenamiento a esos voluntarios en temas de archivística, en temas de preservación, es lo que va a garantizar la continuidad del proyecto. Así que es una dimensión que no hemos trabajado tanto aquí, ¿verdad? En esta presentación, porque vamos como abuelo de pájaro, pero sin duda es un reto de las humanidades digitales, ¿verdad? Muchas veces utilizamos plataformas que caducan, plataformas que se hacen obsoletas porque los fondos vencen y no se renuevan. Así que el reto de la sustentabilidad es algo que los humanistas digitales tienen que mirar con mucho detenimiento. Y en nuestro caso, planteamos la formación de los voluntarios, ¿verdad? En estos temas como una apuesta a que son ellos los que van a poderle dar continuidad. Aparte que también se empodera la comunidad, ¿verdad? Porque no necesariamente las nuevas generaciones conocen toda la trayectoria de Casa Pueblo. Tal vez las nuevas generaciones están más familiarizadas con todo lo que tiene que ver con el uso de la energía fotovoltaica, pero no necesariamente conocen las luchas en contra de la minería o las luchas en contra del gasoducto. Así que es una forma también de ir empoderando a esas comunidades. El próximo slide es sobre Sobeida, por favor. Gracias. Es sobre el archivo histórico de Vieques, ¿verdad? Y este archivo ha hecho una alianza de colaboración entre la Universidad de Puerto Rico y la Biblioteca Digital del Caribe, que es, digamos, un proyecto de 3 instituciones en el estado de la Florida. Y este archivo también es un archivo comunitario. Nosotros hacemos entrenamiento, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la catalogación
Y lo que hacemos es que a través de las diferentes herramientas que nos ofrece Google Suite, transferimos de forma digital estos materiales a la Biblioteca Digital del Caribe. Y una ventaja de esta transferencia y de este esfuerzo colaborativo con la biblioteca es que, por ejemplo, para los miembros del archivo de Vieques, ¿verdad? No es una preocupación el resguardo de los materiales digitales, ¿verdad? Porque la Biblioteca Digital del Caribe se encarga de ese resguardo. Así que otro aspecto que tiene que ver con la sustentabilidad del proyecto tiene que ver con dónde se almacenan estos materiales digitales y quiénes se encargan de darle mantenimiento a estos resguardos. Y en este sentido, pues este grupo comunitario encontró una solución en ese esfuerzo de colaboración. Y el último proyecto es el archivo de la Fundación Culebra. Es un archivo que cuenta con una bibliotecaria entre sus voluntarios. Y eso es bien importante porque esa bibliotecaria digamos que se encarga de entrenar a otros voluntarios, pero también se encarga de diseñar las colecciones. Entonces, a eso que Mirelsa hacía alusión al principio sobre cómo se procesan estas colecciones y cómo se diseña la arquitectura de la información, pues este archivo tiene una bibliotecaria que puede pensar y organizar los materiales de acuerdo a esos criterios. En ese sentido, pues nosotros desde el Centro para las Humanidades Digitales trabajamos la preservación desde una perspectiva comunitaria. Es decir, que apoyamos a las comunidades en los procesos de digitalización, catalogación, resguardo y publicación de lo que ellos consideran su patrimonio documental. Y eso es súper importante porque aquí no está mediando un criterio de conservación o un criterio académico, sino que el criterio que predomina es el criterio de los miembros de la comunidad. Esta dimensión comunitaria es importante no solo porque fomenta la autogestión y el autoempoderamiento, sino porque garantiza la sustentabilidad del proyecto. En otras palabras, apostamos al entrenamiento en preservación y archivística como un mecanismo para garantizar que los miembros de estas comunidades podrán darle continuidad a estas iniciativas de preservación. Sí, así que un poco a modo de concluir nuestra presentación, queríamos compartir las lecciones que nosotras hemos ido aprendiendo en humanidades digitales a la luz de los proyectos con los que hemos estado colaborando, ¿verdad? Y en los que hemos estado insertadas. Primero, que una de las cosas que nosotras hemos aprendido en estos ya como 15 años, trabajando poco a poco con proyectos que se pueden identificar como parte de ese campo de humanidades digitales, es que estos proyectos necesitan de elementos de colaboración. Por lo mismo, porque es un área en donde interactúan saberes de disciplinas diferentes. Y en el ejercicio de la colaboración es que vamos desarrollando el sentido de este proyecto X o aquel proyecto Y, las necesidades que se tienen, lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Lo que vamos descubriendo, lo que vamos describiendo, lo que vamos analizando. Producto de estas experiencias de colaboración, también hemos aprendido que desarrollamos redes. Y cuando nosotros hablamos de redes, estamos hablando todo el espectro de lo que eso significa. Desde establecer redes con los miembros de las comunidades con las que colaboramos, hasta establecer redes también con miembros de la comunidad universitaria, otros
investigadores académicos con los que entendemos que es necesario que trabajemos por los saberes que ellos traen, ¿verdad? Y ellas traen a los proyectos. Y también en el ejercicio de acercarnos al desarrollo de entrenamiento de estudiantes subgraduados y graduados en estas áreas relacionadas con el manejo de archivos digitales. También redes en términos de establecer relaciones con otros expertos en el área y otros investigadores en el área, no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Para que ustedes tengan una idea, nosotros hemos podido establecer relaciones con académicos de Columbia University, de Salem, de Florida, con DLOC, con Digital Library of the Caribbean. Hemos trabajado también, conversado con investigadores en el Caribe, particularmente con una chica, una profesora que ahora mismo está en la Universidad de West Indies en Jamaica, Schuler Spirit, que desarrolló un centro para entrenar estudiantes de escuela superior en áreas relacionadas con programación para desarrollar proyectos de humanidades digitales en la isla de Dominica. Hemos también estado trabajando muy de la mano con Jennifer Giuliano, que está en Indiana University y está trabajando en proyectos relacionados a grupos nativoamericanos. Alex Hill, que trabaja con Caribe. Y otro montón de gente que de otra manera no hubiéramos podido entablar relaciones si no hubiera sido por este sentido de redes y experiencia de colaboración que entendemos nosotras, es como un elemento orgánico dentro de las humanidades digitales. Y finalmente el ejercicio de la mentoría, ¿verdad? De poder trabajar de la mano con todas esas personas y aprender de ellas y que el ejercicio sea de mutua satisfacción, ¿verdad? Y bueno, en el trabajo que hemos estado haciendo, como decía Naya, con los archivos comunitarios, reconocer que la participación ciudadana es ese elemento que permite a una comunidad no solamente reconocerse, sino hacerse reconocer y que el ejercicio de la sustentabilidad de ese proyecto está en poder de esa comunidad. Así que nosotras como investigadoras llegamos de la academia a la comunidad, pero es la comunidad la que nos dice qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, para nosotras, estas 4 cosas han sido lecciones muy importantes que hemos aprendido en el ejercicio de trabajar dentro del campo de humanidades digitales. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes sobre lo que hacemos. La presentación incluye una cantidad de referencias que van desde una descripción histórica sobre lo que es el campo de las humanidades digitales hasta aspectos mucho más críticos, ¿verdad? De hacia dónde se dirige el campo y lo que permitiría hacer o no. También hay una presentación que ofreció Jennifer Giuliano en el 2019 que se grabó y también tiene que ver con humanidades digitales. Fue aquí en Puerto Rico, aquí en nuestro recinto. La estamos compartiendo también con ustedes. Así que bueno, voy a abrir a preguntas y a que podamos conversar sobre nuestra presentación. Gracias a ambas por excelente presentación interesante. La doctora Maldonado, no sé si tiene algún comentario. Vamos entonces a las preguntas directas en el chat que tenemos al momento.
no sé, ¿tienen acceso al documento Miguel Sinaya o como decían, si quieren que se las vaya incorporando? Ustedes le dicen cómo quieren llevar la conversación. Bueno, lo que puedo ver aquí es un comentario que nos preguntan si colaboramos con archivos de Huracán María y del Verano Boricua del Instituto de Investigación Interdisciplinaria en Cayey. En estos momentos, como bien contesta Naya, nosotros estamos trabajando en colaboración con un proyecto con Michigan State que tiene que ver con respuestas a emergencias y el Huracán María. Nosotros no trabajamos directamente con la gente del Instituto en Cayey, pero conocemos su trabajo y es un súper megaproyecto. Aprendemos del ejercicio que hacen y nos mantenemos en comunicación con ellos y con otra gente en Mayagüez. Hay un proyecto también de historias orales digitalizadas que se llama Memoria Project, que lo trabaja la profesora Ricia, ay, el apellido soy malísimo con los apellidos, con Ricia Chansky, en este proyecto del Archivo de Respuesta a Emergencias en Puerto Rico, lo está dirigiendo en Michigan, en MSU, Cristina Boyles, la doctora Cristina Boyles. Por ahí hay ¿verdad? Se está cocinando un proyecto, un posible proyecto con otra gente en Estados Unidos, pero las colaboraciones son amplias y de mucha satisfacción, nos generan muchísima satisfacción. ¿Esa participación ciudadana se les hace fácil conseguirla para cada proyecto? ¿Ustedes lo hacen mediante convocatoria o cómo es el proceso de esa participación ciudadana en cada proyecto de estos? Nosotros realmente llegamos a las comunidades por invitación de las comunidades, no lo hacemos al revés. Así que la participación ciudadana ya está ahí, por eso es que yo digo que ellos son los jefes, ¿verdad? Ellos y ellas son los que nos dan instrucciones. Nosotros sencillamente lo que traemos es nuestra experiencia, entablamos relaciones de colaboración entre la universidad como institución y la comunidad para que eso nos permita llevar estudiantes que no solamente tengan una experiencia académica, sino que también participen de una experiencia comunitaria. Claro. Así que en ese sentido, más que nada, nosotros llegamos a estas comunidades por invitación. Por invitación. Los micrófonos, como yo digo, están abiertos para cualquier pregunta que quieran hacer interactiva. Vamos a tomar estos minutos para exactamente eso, poder dialogar con ambas recursos. Así que les dejo a ustedes si tienen algún comentario, alguna pregunta que les quieran hacer a las recursos. Si hay una pregunta de Sandra Pujal. Sandra, si quieres, usa el micrófono y claro, conversamos. Hola. ¿Me oyen? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto en verlas a todas. Gracias. Después de tanto tiempo en estas situaciones. Pues mi pregunta es esta. Yo tengo unos seminarios de investigación, tanto el subgraduado como el graduado. Son de temas de Europa, pero por ejemplo ahora he empezado a desarrollarlo con el tema de imaginarios del futuro y los estudiantes han hecho tremendos trabajos y entiendo que para el próximo semestre también, en el que usan muchas imágenes. Pero a mí, por ejemplo, el tema se presta para algo bien innovador y han hecho unas investigaciones que algunas de ellas me han impresionado. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún acceso a algún tipo de plataforma en el que ya pudiéramos, por ejemplo, al menos crear un proyectito? Y digo proyectito en el sentido de que es modesto, ¿verdad? Porque es de los estudiantes, pero en el cual ellos pudieran presentar
sus hallazgos y crear un tipo de página interesante con muchas imágenes y comentarios sobre este tema, perdónenme. Y la segunda sería entonces la situación con el copyright, ¿verdad? O sea, ellos obviamente pues navegan y han estado escarbando algunos de ellos de una manera impresionante, ese tipo de imágenes. Pero ahí me preocuparía, ¿verdad? Entiendo que lo del copyright, esa es una pregunta. Y otra es que nosotros en el departamento, nosotros recibimos un montón de documentación de la Unión Soviética, libros, revistas, de un estudiante, un antiguo estudiante que era coleccionista y ya no tenía espacio para esto en su biblioteca y no los donó. Yo entiendo que eso es sería un proyecto digital tremendo, pero tal vez me gustaría recibir, no sé si este es el momento, obviamente habría que sentarse con más calma y discutirlo, pero esas son mis dos aportaciones. Muy bien. Bueno, en el caso del trabajo que han estado haciendo tus estudiantes, Sandra, nosotros tendríamos dos plataformas a través de las cuales podrían publicarse, ¿verdad? Okay. Nosotros podríamos colaborar con los estudiantes para que monten una, ¿verdad? A través del modelo de una página web. Lo que ellos han estado trabajando en sus investigaciones como una propuesta visual, tú dices que tienen muchas fotos, y lo podríamos publicar en el repositorio digital que tiene el recinto, y sencillamente lo que tenemos que hacer es solicitar que nos den acceso a, ¿verdad? Darnos un espacio, que no es otra cosa que memoria, ¿verdad? Data ahí, y podríamos trabajarlo como una publicación de un curso. Eso lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer cualquier académico de la universidad. Lo otro que podríamos hacer es trabajar alguna colección, ¿verdad? De esos proyectos que han hecho tus estudiantes y levantarlo con DLO, con Digital Library of the Caribbean, pero necesitaríamos establecer la relación entre ese proyecto y lo que nos dice sobre la experiencia de la interacción de ese sujeto europeo con el sujeto caribeño. Okay. Porque entonces por ahí estaría justificada, ¿verdad? El que podamos trabajarlo junto con DLO. Y eso podemos hablarlo nosotras contigo sin ningún problema. Un poco, esas son algunas de las cosas que quisiéramos estar haciendo dentro, ¿verdad? Desde el Centro de Humanidades Digitales, pero también entiendo que podríamos establecer colaboraciones con el Centro de Investigaciones Históricas porque también allí hay equipos que permiten digitalizar. Pero para visualizar, para darle visualización al trabajo que han estado haciendo tus estudiantes, podemos trabajar muy bien con el repositorio digital. Teresa, también quería dejarle saber a la profesora que en el chat hay varios recursos, entre ellos la plataforma StoryMap, que es completamente libre de costo y funciona, ¿verdad? Funciona como bien parecido como si uno estuviese montando un PowerPoint en términos de cómo opera la plataforma. Y también compartí el enlace de Omeka, que es una plataforma también libre de acceso, que ya tiene algunas complejidades, ¿verdad? Porque es una plataforma que permite generar metadatos y que cuando la página esté arriba, el usuario pueda hacer una búsqueda por keywords. Así que esa es otra posibilidad.
También las páginas, o sea, WordPress es otra opción para aquellos estudiantes que conocen un poco ya de programación. Y en términos de lo que son los derechos de autor, una de nuestras participantes, Aida Verne, puso un enlace de lo que son los Creative Commons, ¿verdad? Las licencias de esos espacios de publicación que se utilizan con fines educativos. Así que ahí también tiene algunas opciones, pero este es el tipo de asesoramiento y consulta que nosotros estamos más que disponibles a ofrecer, ¿verdad? No hay que inventar la rueda, ya nosotros tenemos un camino recorrido y estamos más que disponibles para compartir ese conocimiento y los recursos que nosotros tengamos. Un factor a considerar de digitalizar y preservar tiene que ver con qué hacemos con los documentos físicos una vez los digitalizamos. Así que también creo que es algo que tienen que pensar. Nosotros utilizamos un modelo post-custodio, es decir, que digitalizamos y devolvemos los materiales físicos a los archivos de las comunidades y ellos establecen una estrategia de preservación de esos documentos físicos a mediano y largo plazo. En Río Piedras, en UPR Río Piedras, la persona que está encargada del repositorio digital de la institución es José Robledo. Sí, es Robledo. Es una herramienta que se está utilizando ahora más para hacer los depósitos de las tesis digitales, ¿verdad? O sea, como objeto digital. Pero el repositorio digital está ahí para cualquier otra cosa que sea producto de la acción académica. Así que lo podemos utilizar, ese recurso está ahí. Perdona, mi Teresa. Es que me antes que se me olvide, quiere decir que todo esto que nosotros hemos hecho en los 6 encuentros anteriores, podemos fácil estas presentaciones de estos estudiantes hacer un repositorio dentro de CRIA como un proyecto de CRIA. Claro, por supuesto que sí. Son archivos. Pues eso sería fantástico. Es que acabo de pensar en los 6 años del encuentro. Y nosotros tenemos todas esas presentaciones, quizás no todas, pero la mayoría de cada encuentro, y hacer un repositorio de los encuentros y ponerlo pues, como un proyecto digital a largo plazo. De hecho, esas presentaciones son evidencia de publicación académica para los estudiantes. Eso era un poco lo que estaba diciendo ahorita, es una forma de divulgar lo que ellos hacen, ¿verdad? Como un ejercicio académico. Quería decir que en DLOC los contactos somos nosotras participamos del advisory board de DLOC, así que ustedes nos dejan saber y nosotras facilitamos los procesos. Lori Taylor es una de las personas, ¿verdad?, encargadas, directora de la biblioteca digital. Está Miguel Cancel, es el apellido. Asensio. Miguel Colgada. no, yo estoy colgando los apellidos. Y Lía Rosenberg, que ese sí me acuerdo el apellido, Lía, también con ¿verdad? Son parte de ese proyecto. Ese proyecto también está muy ligado también a la universidad de las Islas Vírgenes y a la Universidad de West Indies, así que nos dejan saber y nosotras facilitamos los procesos. Pues sí, yo creo que se puede hacer porque está desde las presentaciones orales hasta las exhibiciones de arte, que en momentos todos los estudiantes han tomado fotos de esas obras de arte de estos estudiantes subgraduados y creo que lo voy a discutir con la doctora Maldonado, que está por aquí con nosotros, así que yo muy bien. Podría hacer un proyecto a largo plazo. Es una idea maravillosa, Sobeida, o sea, de verdad. Y a mí me gustaría, yo sé que hay varias preguntas, pero me gustaría compartir una experiencia que he tenido y también, o sea, buena y mala en el sentido de, bueno, yo creé cuando era profesora en Gettysburg College, en Pensilvania, creé una plataforma que era una base de datos de lingüística para mis clases de español, ¿no? Yo soy profesora también de lingüística y lo que quería era que los propios estudiantes fueran
hicieran grabaciones, cogieran datos lingüísticos, los pusimos en una plataforma que yo llamé Entrando en Comunidad, ¿no? Y eran representaciones de lenguaje, tanto de lengua normal como o sea, de lenguaje estandarizado de diferentes variedades a lengua de herencia, ¿no? Y después lo que hacíamos era usar esos datos para nuestras clases de español, para el análisis y ver diferentes fenómenos lingüísticos, ¿no? Lo cual funcionó súper bien. Yo utilicé realmente una plataforma que me parece muy fácil, que Ana ha estado hablando de ella, WordPress, y conecté el WordPress yo quería conectarlo con diferentes, con un mapa para que se viera de dónde son esas variedades de lengua. Ahí fue un poco mi problema, no tenía mucha idea, era la primera vez que lo hacía, me ayudaron en la universidad, ¿no? Para crear la plataforma, pero claro, el primer semestre lo hicimos porque tenía la universidad una licencia con Google Maps y luego nos quitaron el permiso. Entonces, ahí el problema de la sustentabilidad, ¿no? Y luego tenía que transformarlo y usé otra plataforma que es mucho más compleja, CartoDB, tiene muchas más, es muchísimo más compleja que la anterior, ¿no? que el Google, que era muchísimo más fácil de acceder. Yo hacía todo lo que era la plataforma en sí, los estudiantes simplemente tenían que añadir, o sea, una parte fácil de los datos, o sea, porque obviamente yo como profesora tenía el control de todo, pero WordPress es bastante asequible, se les puede dar un taller fácil y en un día los estudiantes saben cómo lidiar con ello y pueden acceder, subir los datos ahí. Entonces yo sí recomiendo esa plataforma. A mí de hecho me encantaría hacer lo mismo en esta universidad con datos de lengua de Puerto Rico. Me parece que sería fascinante porque además recogerían, ¿no? No solamente es la lengua refleja las realidades de la vida y entonces puede ya reflejar muchos otros aspectos, ¿no? Que se pueden estudiar desde diferentes puntos de vista. Me encantaría hacerlo, todavía es un proyecto como más a largo plazo, ¿no? Pero sí me gustaría ver cómo lidiar con esa parte que fue la problemática de los mapas, ¿no? Porque lo de las licencias es bien complicado, la verdad. O sea, tú lo montas todo con una plataforma, piensas que siempre vas a tener acceso a ella y luego puede que no. Entonces, no sé si recomiendan alguna otra plataforma, porque a mí me encantaría, de hecho, es un proyecto que tengo en mente y me encantaría hacerlo ahora que estoy como profesora aquí. Me encantaría hacerlo. Creo que puede ser beneficioso para toda la universidad, ¿no? Sí, nosotros hemos traído a un compañero de la Universidad de Columbia que se llama Alex Hill. Y él básicamente ante ese problema informático de la sustentabilidad, lo que propone es lograr que los humanistas tengan un entrenamiento mínimo en lo que él llama minimal computing, ¿verdad? Para que nosotros podamos programar con unos principios bien básicos de computación y garantizar que estos proyectos no caduquen, ¿verdad? Claro, ahí es donde todo esto se convierte como más opaco, ¿verdad? Porque a mí me dicen algo de minimal computing y yo me vuelvo loca porque yo digo es que no es lo mío, o sea, es una zona que es para mí demasiado desconocida que yo no sé cómo entrarle a ese asunto, ¿verdad? Y claro, para alguien que viene de las ciencias de cómputo, lo que nosotros le estamos pidiendo es demasiado básico. O sea, es como que eso es una tontería, ¿verdad? Entonces, ¿cómo establecemos ese diálogo con nuestros compañeros de ciencias de cómputo para generar lo que sería ese humanista digital que es capaz de emprender en ese territorio de la programación con unos conocimientos en computación, pero con todo el bagaje humanístico que tienen las disciplinas dentro de las humanidades. Así que eso sin duda es un súper reto
yo les recomiendo que empiecen con StoryMap. Es bien fácil, puede uno incorporar audio, puedes incorporar vídeo, puedes incorporar imagen y geolocaliza. Así Y que geolocalizadores, en exactamente. ese aspecto, y funciona igualito que un PowerPoint, que en ese aspecto para nosotros va a ser bien reconocible. Haces un drag, haces clic y pones el audio, o sea, es bien sencillo. Creo que es un buen paso para comenzar. Otra cosa que no hemos hablado aquí es de las herramientas de Facebook, Twitter, Instagram como plataforma para lanzar proyectos en humanidades digitales. Un proyecto que a mí me gusta muchísimo de fotografía, que tiene muchos años en Facebook, es el proyecto de Humans of New York. Ese proyecto es lindísimo y rescata historias de vida de los miembros de la comunidad de Nueva York y los acompaña con fotos. Antes era solamente una foto, pero ahora han ido incorporando más piezas en ese rompecabezas, en esa historia de vida. Y bueno, hay otras herramientas que yo he utilizado, por ejemplo, la misma herramienta de Canva, que es una herramienta bien sencilla para hacer en este caso, infográficas, ¿verdad? Yo la uso en un proyecto para crear infográficas. Los estudiantes leen un cuento de Sandra Cisneros sobre el nombre y luego ellos tienen que generar una infográfica de la historia de su nombre. Y eso lo hemos publicado en Facebook, por ejemplo, en la página de Facebook de la clase. O sea que son, otro día podemos hacer como el Humanidades Digitales 101. Exacto, para ir utilizando esas herramientas que todo el mundo usa y que maneja para la publicación de estos mini proyectos. Me parecía genial porque podríamos hacer un taller hands-on de un grupo de estudiantes pequeño, ¿no? ¿Verdad? Porque me imagino que tiene que ser pequeño para poderlo hacer así hands-on y hacerlo. Yo creo que eso sería para el semestre que viene algo que podríamos poner en agenda. No, y también con, ¿verdad? En cursos como el de Sandra, nosotras más que dispuestas a colaborar. Porque lo chévere de StoryMap, para darles un ejemplo, es que una vez tú trabajas con construir ese espacio, StoryMap te da una dirección en la web y tú lo publicas. Exacto. O sea, a eso es a lo que nos referimos cuando trabajamos con el concepto de varias disciplinas, ¿verdad? Interactuando. También aquí hay un asunto que para nosotras es bien importante, que es un poco lo que trae Naya cuando habla del proyecto de Alex, y es que si nosotros queremos hacer que nuestras publicaciones digitales o nuestros proyectos digitales sean de fácil acceso, porque no todo el mundo tiene una super mega computadora, por lo menos yo no la tengo, que pueda trabajar con retrotraer todo ese montón de data y enviar todo ese montón de data, que es un poco el problema que tenemos, por ponerles un ejemplo, cuando trabaja mucha gente con Moodle, o mucha gente con Blackboard, o mucha gente con Teams, ¿verdad? Ese asunto de cuánta data entra, cuánta data sale, tiene que ver con las aplicaciones que estamos utilizando. Y Alex, una de las cosas que dice es, vamos a aprender a utilizar esas herramientas tecnológicas que hay disponibles, que con un mínimo de recursos y un mínimo de uso de data pueden visualizar, ¿verdad? Pueden darle, presentar estos proyectos y cualquiera lo puede ver. El alcance, el alcance, exacto. Y reconocer que la mayoría de los ciudadanos del mundo no tienen acceso a tecnologías súper sofisticadas. Entonces, ahí hay un elemento también de teoría crítica, ¿verdad? Sí, lo que hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos.
El destinatario siempre tiene que estar presente porque no todo el mundo tiene la misma conocimiento tampoco de cómo acceder a estas bases gigantescas o complicado de la tecnología. Sí, no, lo que hablamos ahorita sobre los usuarios, ¿quiénes son esos usuarios? ¿A quién yo quiero que mi producto llegue, verdad? ¿A quién yo quiero también darle cierta, representar también y por qué? Entonces, todas esas cosas las necesitamos tener en consideración. Eso lo podemos trabajar en un taller que sea hands-on, porque hoy más que nada pues el tiempo es limitado y lo que queríamos hacer un poco de hablar, traer el tema y discutirlo, ¿verdad? Dentro de las posibilidades. Claro, ¿no? Y que ha sido fabuloso, porque ha sido una introducción, pero nos ha dado información sumamente valiosa para quizás emprender estos proyectos que uno dice, pues me gustaría hacer tal cosa, y yo creo que ahí están las herramientas, y más aún en este tiempo en que la pandemia está, que casi todas esas investigaciones se están haciendo un poco más digital que presencial, y de eso han salido proyectos hermosísimos de estudiantes. Lo vimos en el encuentro de las investigaciones y de las escuelas. Yo lo veo todos los días porque las limitaciones de ir a un sitio presencial a investigar pues son pues innatas de la situación que estamos pasando, y yo creo que en este año esto de las humanidades digitales yo creo que va a aumentar más de todo lo que se ha encontrado uno en ese año buscando en esta metadata. Así que qué bien, la doctora Valona está por ahí. Cristina, ¿tú querías comentar algo? No, la verdad es que, bueno, solamente que ha sido súper útil para todos, incluyendo para mí. Yo ya estoy así como que procesando futuros proyectos. De hecho, o sea, yo tengo este proyecto que todavía está vigente, pero sí que me gustaría expandirlo, ¿no? Y es súper útil. La verdad, les agradeceríamos que nos dieran el taller 101, 102, o no sé si cuántos talleres quieran dar, pero todos los talleres que puedan darnos para capacitarnos, ¿no? Y para poder expandir el conocimiento, se lo agradecemos, y obviamente siempre van a ser bienvenidas en CRIAS para compartir, ¿no? Este conocimiento con nosotros. Gracias. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias y nada, ha sido gracias fabuloso. por traernos al siglo XXI. Quisiera que querramos o no, pero ahí vamos. Claro. Gracias. Sí, es que todavía me acuerdo cuando el proyecto de Naya y Mirelsa, cuando estábamos en INA, y invitamos ¿cómo se llama ella? Ahora se me olvidó el nombre. Jennifer, Jennifer, una de las mentoras. A Jennifer, me acuerdo, hace ya unos cuantos añitos. Sí, y al principio, no tantos, Carmen, unos cuantos. Pero... Bueno, menos de 10, vamos a ponerlo así. Vamos a poner, sí. Pero fue Jennifer de las primeras que trajimos aquí a Puerto Rico a través del proyecto para presentar las humanidades digitales, que en ese momento se repuntaba, ¿no? Como algo novedoso. Y de ahí salió el proyecto, obviamente, de Naya, y de ustedes para el National Endowment for the Arts, the Humanities. Y todas las otras cosas maravillosas que han estado haciendo en estos años. Así que nos sentimos como que parte de ese Claro que inicio, sí. ¿no? Y nada, pues agradecerles a todos y a todas por estar aquí, y esta es la primera, por lo que veo, de otras más que vamos a tener para el semestre que viene. Así que gracias, y nada, que tengan excelente tarde. Y creo que yo me quedo con Mirelsa y Naya en esta llamadita con Sobeida. Así que, sí. bueno, Gracias. Buenas tardes a todas y a Gracias todos. por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Me queda aquí Zuley, Si yo le saco ahora a las personas, Maldonado. No, ya. Está bien, ahora okay, ya estamos. Se va a quedar aquí. Graciela se queda para tomar nota. ¿Okay? Perfecto, eso le iba a preguntar. Okay. Sí, mija, sí, por favor. Porque yo, ¿sabes? Eso es todo así. Bueno,
Pues nada, ustedes dirán mis queridas, porque yo las quiero mucho a las dos. Así que me dicen, ¿en qué vamos a hacer? Nosotras te queremos más. Tú no sabes todo lo que nosotras te queremos. De verdad. Vamos, cuéntenme. Bueno, pues mira, te cuento que nosotros hemos tenido varios acercamientos con la Fundación Mellon. Ajá. Algunos más productivos que otros. Siempre llegamos a las reuniones como bien contentas, ¿verdad? Y bueno, luego como que se va desmantelando la cosa. En principio, en principio yo creo, ¿verdad? Y esto lo he compartido ya con varias personas, que tiene que ver con una fragilidad administrativa, una percepción de fragilidad administrativa que tiene la Fundación Mellon en torno a la Universidad de Puerto Rico. Yo, ¿verdad? Fíjate qué lindo me quedó ese concepto de fragilidad administrativa. Muy bonito, sí. Pero yo sé que todas entienden lo que estamos hablando. Así que optamos por trabajar con la fundación a través de un proyecto de la Universidad del Estado de Michigan, haciendo pues una especie de colaboración, joint effort, con un proyecto que se llama el Archivo de Respuestas a Emergencia. Y con ellos vino un subaward que nos ha permitido amueblar el Centro de las Humanidades Digitales. Así que ese centro que yo llevo mencionando hace como 5 años ya tiene un espacio físico en la biblioteca de la Facultad de Estudios Generales y ya tiene 5 módulos con equipos para poder trabajar con las estudiantes de ese proyecto. Bueno, entonces la semana pasada nos llama este colega de la Universidad de Colombia que se llama Alex Gil Fuentes, para dejarnos saber que la división de Higher Education, creo que es que se llama, de la Fundación Mellon, ha recientemente contratado a esta profesora que se llama, bueno, puedo pasarte los contactos en el chat, y que ella lo contactó para ver si podíamos articular una experiencia académica que reforzara las humanidades digitales en el Caribe. Ajá. Y ella le dijo a él, ¿verdad? Esto no me lo ha dicho a mí, pero le dijo a él que ella ya estaba cansada hasta las narices de que Mellon le diera dinero a instituciones en Estados Unidos que realmente no necesitan el dinero, pero que tienen el prestigio que a la fundación le interesa también beneficiarse. Así que con eso, ¿verdad? Alex nos pidió que pudiéramos identificar en nuestro recinto algún tipo de oficina que nos pudiera dar esa estructura administrativa para canalizar este proyecto X, ¿verdad? Hasta el momento el proyecto tiene como interés trabajar con 4 instituciones, una en Nueva York, una en Miami, Puerto Rico y Jamaica. Jamaica un poquito como forzando a la fundación a que empiece a trabajar con otros territorios, ¿verdad? Y Puerto Rico como, yo diría, como un territorio en el Caribe que no necesariamente responde a los estándares de la Academia Americana, ¿verdad? Como ellos los entienden. Así que, bueno, yo dije, bueno, vamos a explorar con la gente de CRIAS a ver si nos albergan de alguna forma. Tenemos la reunión con la fundación mañana a las 4:30. Nosotras delineamos algunas ideas para la reunión de mañana. Entre esas ideas está la posibilidad de trabajar con el concepto de scholars que ustedes tienen para ir desarrollando en estudiantes subgraduados y graduados esta mentalidad como humanistas digitales, ¿verdad? Y un poco llevar más a lo concreto lo que nosotras hemos estado haciendo en nuestros proyectos
reclutando estudiantes subgraduados y graduados para que trabajen, para que se adiestren y trabajen en el desarrollo de metadata y de las colecciones de los archivos digitales. Entonces, entendemos que el modelo de ustedes de Scholar ya está diseñado, está ahí, ¿verdad? No hay que crear lo nuevo, sencillamente tendríamos que ajustar la descripción de lo que sería ese Scholar y lo que estaría haciendo dentro de este proyecto macro. Ahora mismo, esta reunión de mañana es una conversación, a ver lo que cada una de esas 4 instituciones estaría interesada en hacer y lo que podría hacer. Pero nosotras entendimos de esa primera comunicación con el colega de tal vez un cierto interés de Mellon de que universidades más pequeñas, que no son estas grandes que reciben siempre los chavos, sean quien administre. A nadie a mí nos da dolor de cabeza eso porque sabemos, ¿verdad? Como estas reuniones están grabando, no voy a decir más nada, pero... Déjeme parar esto.